darle un toquecito de tiempo también, y te va a presentar. Otra vez porque era como que nos agarró el tiempo. Iniciamos así como que, ¿qué onda, no? Y bueno, está bien que haya confianza. Bueno, nuevamente Marta, voy a leer brevemente una presentacioncita de tu persona, que es larguísima tu trayectoria, pero así. Y bueno, Marta Riva Palacio Bon es una escritora, poeta y artista sonora mexicana. Ha recibido varios premios y reconocimientos por su obra, entre los que cabe mencionar el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños, y también es importante mencionar que sus libros están incluidos en varias guías de literatura infantil y juvenil, como los de la Biblioteca de la Juventud de la Alemania, y por supuesto el Banco del Libro de Venezuela, y otro por supuesto, la Guía de Libros Recomendados para Niños de INVI México. Por supuesto. Y bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todas a esta segunda conferencia de 4 que va a regalarnos amorosamente Marta. Bienvenida a la Biblioteca BSIVI México, a la Casa del Araucario, también sean todos ustedes bienvenidos, y sin más, pues bueno, somos todos tuyos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Maribel, muchísimas gracias a IVI por recibirme aquí siempre. También es un gusto charlar con ustedes. Veo ya caras conocidas de la primera sesión. Muchísimas gracias por acompañarme en estas telarañas y marañas. Y bueno, antes que nada mencionar, perdón, se me fueron los ojos porque Jardines y Vino Platica. Este ciclo de conferencias se realiza como parte del programa de interacción cultural y social de la Secretaría de Cultura y con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y bueno, recapitulando un poquito de quienes me acompañaron en la primera sesión y quienes no les voy contando, estas conferencias buscan ser un ensayo, conferencias especulativas en las que busco justo eso, ¿no? El especular, el ser como, me interesa ser un detonante para pensar de forma colectiva a partir de la asociación libre, en la ensoñación, de la asociación libre y de la ensoñación, pensar, ¿no? Reflexionar en torno a algunos conceptos que creo que de repente pueden servirnos para justo esto, ¿no? Abordar el imaginario infantil, pero también la lectura desde una perspectiva más amplia, ¿no? Y buscar, como parafraseando a Donna Haraway, precisamente tender redes y conexiones y parentescos extraños. Justo, ¿no? Ser como una provocación que, al fin de cuentas, como en todo ensayo, de repente uno se pierde en el bosque. A veces, afortunadamente, uno puede encuentra el camino de vuelta, pero puede haber cosas en las que de repente nos quedemos parados, y que sirvan precisamente para decir eso, ¿no? De esto que yo escuché sobre lo que puede ser esta noción de una lectura expandida. Estoy de acuerdo con algunas cosas, pero no. Hay contradicciones, hay paradojas, y en esos vacíos que vayamos encontrando en estas charlas, ¿no? Que es justo mi invitación, para precisamente motivarles a ustedes a generar también sus propias reflexiones, no solo aquí en IVI, sino también en los espacios que cada uno de ustedes está, ¿no? Por eso tomé en esta lámina la imagen de la araña y las telarañas, que es justo como dice Donna Haraway, este juego de cuerdas y este pensamiento, esta reflexión que más que ser lineal o analítica busca ser rizomática, ¿no? Y que se puede alimentar de distintas disciplinas incluso y saberes. Y bueno, empezamos en la casa, en la charla anterior. La casa como el cosmos en el imaginario infantil es el mundo, el centro del mundo, ¿no? Esa casa en la que se va construyendo el yo. Y pues ahora nos vamos a aventurar al jardín, ¿no? En la sesión pasada hablé un poquitito de lo que podríamos hallar en el jardín. Ahora nos vamos a
meter de lleno con el lodo y con los bichos y con muchas cosas más. Como siempre traigo mis apuntes porque está bien eso de perderse en el bosque, pero tenemos solo 1 hora y media, entonces para aprovechar al máximo, ¿no? Y lo primero es que les propongo que para esta sesión pensemos en el tema del jardín, el concepto de jardín como algo fluido, ¿no? Que al decir jardín pueda ir sí desde el jardín urbano, propiamente dicho, este jardín clase media alta, al que se refiere mucho de la literatura infantil victoriana y también contemporánea, porque uno también podría problematizar el concepto de jardín. No todos tenemos jardín. O también hay infancias que tienen una relación diametralmente distinta con la naturaleza, que es, por ejemplo, estas infancias que crecen, ya no dejen en un ámbito rural, sino en el monte o en la selva, que es otra forma de relacionarse, ¿no? Entonces, pero bueno, para fines prácticos de esta sesión, nos vamos a permitir jugar con el concepto de jardín y pensarlo precisamente como algo fluido que puede ir, sí, desde el jardín arquetípico que aparece en gran parte de los libros de literatura infantil y juvenil, pero que también puede ser jardín, que es el balcón del departamento, la maceta, y puede ser hasta la maceta, la latita, que me acuerdo mi abuelita tenía latas, ¿no? De hecho hasta creo que sí siguen vendiendo, ¿no? Algunos cactus y plantitas en latas. Entonces también podemos tomar eso como un jardín, ¿no? Porque además son estos microcosmos que conforme uno se va haciendo zoom y se va acercando, uno va viendo toda esa fauna y flora que puede proliferar en una sola maceta, hasta llegar a pensar jardín como las grietas en la banqueta, ¿no? En las que lo que ya malamente llamamos hierbas malas o maleza a veces, que muchas veces resulta que son la fauna, la flora local, especies endémicas del lugar, pues está ahí resistiendo, ¿no? Entonces esta foto la tomé precisamente cerca de la casa. Habían quitado una de estos, no sé cómo se llaman, de estos como topes, estas cosas que ponen como para cuando los coches se derrapan no se vayan sobre las casas o la gente. Bueno, habían quitado uno de esos y ahí en la marca quedó en forma de corazón y pues ya ahí tenemos un pequeño jardincito, ¿no? Entonces para esta sesión les propongo justo eso, ¿no? Pensar el jardín como ahí donde irrumpe la naturaleza, ¿no? Ahí donde vislumbramos precisamente este umbral, este portal hacia el dominio de lo salvaje. Que como les decía, además, pensando en el imaginario infantil, de verdad hay una cuestión que yo creo que todos espero lo recordemos, ¿no? Ese diálogo que entablan los niños con la naturaleza, en el cual puede ser precisamente esta mirada focalizada en la que de verdad una maceta se puede volver un jardín, o las hierbas que crecen en la calle, o el camellón, el parque, ¿no? Entonces, pues eso. Salir de la casa es adentrarnos en el bosque profundo, ¿no? A nivel de nuestro imaginario, ¿no? El jardín es ¿no? esta región, es la antesala, les decía, de esta región de lo salvaje, ahí donde habita el caos, y aquello que Liora Starchansky, psicoanalista y autora, que durante muchos años se ha especializado precisamente en psicoanálisis y literatura juvenil e infantil, más que nada infantil, dice, ¿no? Esta región donde habita esa otra cosa que nuestro imaginario se manifiesta precisamente a veces como el lobo o la bruja. Y aquí, por ejemplo, hablando de las brujas, es muy interesante esta dialéctica entre las brujas, lo femenino, lo salvaje, ¿no? Y cómo en distintas, no solo en los cuentos de hadas, sino en distintas supersticiones y creencias, ¿no? A nivel cultural, se piensa y se cree que las brujas tienen agencia, ¿no? Sobre las fuerzas naturales, las controlan, incluso revierten el orden del mundo, ¿no? Incluso la ley de gravedad, ¿no? Y entonces por eso pueden volar
en una escoba, o como decíamos en la sesión pasada, como Baba Yaga, que tenía un poquito más de estilo y que lo hacía en un portero. La cosa es que hay, ¿no?, esta cuestión de que a nivel simbólico lo femenino siempre se va a anclar más hacia el lado de lo salvaje, del indómito, de esa otra cosa. Hay un libro que es uno de los libros más infames en la historia, que es El martillo de las brujas, de Kramer, que era el manual de cómo cazar brujas. Es una cosa infame, ¿no? Pero ahí Kramer dice precisamente que la razón por la que las brujas se quemaban era porque eran mujeres. Y no es una interpretación feminista, lo estaba diciendo este mismo señor, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter allí, eso es solo una pequeña nota de página. Pero bueno, la cosa es que sí, esa otra cosa, cuando nos empezamos a adentrar en el jardín, ¿no?, en nuestro imaginario infantil de niñas, de niños pequeños, que puede ser, les digo, esta maleza gigantesca que a veces uno revisita los jardines de la infancia y dice uno, ah, caray, esto es todo. ¿Dónde quedó la selva? ¿Dónde quedó ese árbol gigantesco? Si yo me acuerdo que me metía y es el arbustito de este tamaño, ¿no? Pero ahí en eso habitan justo todos estos seres. Y bueno, sí, precisamente está en la poética del espacio. Bachelard tiene esta cita que a mí me encanta, ¿no? Dice: habría que saber cómo vive el bosque su gran edad, porque no hay en el reino de la imaginación bosques jóvenes. En nuestra imaginación, ¿no?, que de lo que decíamos en la primera sesión, de que somos seres simbólicos, metafóricos, estamos como un pie en la realidad, pero otro en la ensoñación. Cualquier bosque es el bosque de los cuentos de hadas, ¿no? Entonces ahí, y eso tiene que ver, es la morada, el bosque, la naturaleza, el jardín, es la morada del instinto y del cuerpo. Y subrayo ahí esta cuestión, el cuerpo. Pero bueno, ahorita vamos a volver más a eso. El jardín, ¿no?, como esta cuestión cultural, social, y simbólica también, y estética, es que el jardín, pues vaya, pues hay carreras sobre, ¿no?, el paisajismo, y sobre el jardín uno puede decir muchísimas cosas, pero bueno, ahorita estamos haciendo una embarrada. El jardín busca domesticar precisamente lo salvaje, al bosque. Bosque estamos usándolo muy flexible, bosque también puede ser jungla, pantano, distintos ecosistemas, pero bueno, ahorita lo dejamos en bosque, ¿no? Como símbolo puede representar muchas cosas, por ejemplo, que es una imagen de los jardines de Versalles, que es esta concepción renacentista en la cual el jardín, con el diseño de los jardines, lo que uno buscaba expresar, ¿no?, lo que se buscaba expresar en el dominio del hombre, masculino por supuesto, sobre la naturaleza, ¿no? El hombre masculino, la razón, el orden divino sobre la naturaleza, femenino, caos, lo salvaje. O por ejemplo, como en los jardines del Islam, ¿no?, en los jardines árabes, perdón que ahorita no sé exactamente de dónde es que buscaban hacer una representación a nivel terrenal del paraíso, ¿no? Entonces, por eso es la cuestión del lago en el centro, y tiene toda una proporción que tenía que ver con la descripción del jardín de Edén, ¿no? Y esto es algo que vamos a encontrar en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lo salvaje sigue latente, buscando la forma de tratar de brotar de nuevo a la superficie, y como plantea este álbum que a mí me fascina, Emily Hughes. Desde que vi la portada me enamoré del álbum. Yo, Marta niña, me identifico totalmente con la niña de salvaje, es así. Mi mamá les puede contar con toda la desesperación eso del cabello y la tierra, eso también se puede contar. Justo, ¿no?, como plantea Emily Hughes, ¿no?, en el libro álbum, en el cual, ¿no?, esta manifestación desinhibida, ¿no?, de esta parte natural, salvaje de la protagonista, que por supuesto incomoda a los adultos, ¿no? Esta niña que es por supuesto el cuerpo, ¿no?, es esta manifestación del cuerpo en toda su desnudez y todo, ¿no? Es un libro álbum muy interesante, porque maneja el desnudo desde una perspectiva totalmente
muy, muy interesante, no me voy a meter mucho ahí, pero que tiene que ver justo con eso, ¿no? El cuerpo como sujeto, no como objeto. Pero bueno, hay muchas cosas que uno puede decir en Salvaje, pero una de las cosas es precisamente esto, ¿no? De que ignorar nuestra propia naturaleza, adormecer nuestra intuición, genera neurosis y sufrimiento, ¿no? Y es Emily Hughes en este libro Alum, precisamente hace todo un cuestionamiento sobre hasta qué punto la forma en que estamos socializando, ¿no? Esta forma en la cual se socializa, se educa a niñas y niños, están generando esta angustia y estamos reprimiendo aspectos suyos que luego pasamos varias décadas de autorreflexión y de terapia intentando recuperar, ¿no? Lo estoy diciendo muy dramáticamente, ¿no? Pero bueno, es una forma además muy lúdica de abordar el tema, ¿no? En el jardín, como punto de entrada al bosque, esta región que decíamos de lo salvaje, encontramos otras formas de vida que son distintas a nosotras. Y como sabemos bien, el jardín también mantiene un diálogo con la casa y el jardín invade la casa con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, la casa, intentamos que la casa sea este espacio en el cual no hay fauna no autorizada y de repente irrumpe el jardín y aparece, ¿no? Y generando muchas reacciones, ¿no? Que van desde el asco hasta la fobia, hasta el odio profundo, hasta, bueno, o el asombro también. En varios de sus textos, alguien que me acompaña mucho en esta obsesión por los jardines, la naturaleza, las formas de vida no humanas, pues Clarice Lispector habla mucho de este asombro en sus textos, ¿no? De esta fascinación, de esta extrañeza, ¿no? Adriana Hidalgo publicó Revelaciones de un mundo, que recopila varias de las crónicas que escribió a lo largo de varios años Clarice Lispector. Y bueno, en estas crónicas recopiladas habla, por ejemplo, del asombro que ella hace este ejercicio de memoria y recuerda cómo este asombro que sintió ella de niña de las primeras veces que se topó con un bicho. Además es muy bonito porque para Clarice Lispector bicho va desde cucaracha hasta pájaro, ¿no? Entonces cuando ella dice que tiene saudade de ser bicho, es muchas cosas. Pero bueno, este asombro y que compartimos, yo creo muchos de nosotros y que lo vemos en los niños y en las niñas, este momento en el que descubres que compartes casa con un bicho y casa por lo tanto planeta, ¿no? Y los bichos, en esta sensación de extrañeza y de curiosidad y de fascinación, se vuelven precisamente, con las niñas, con los niños, objeto de deseo, de temor, de asombro, pero también de crueldad. A veces el diálogo que pueden mantener, ¿no? Que mantenemos de niñas, de niños con los bichos, es también uno de los primeros ejercicios sobre el tema de la violencia y del poder y del dominio y la crueldad y muchas cosas. Hay una dramaturga, Susan Lebeau, que tiene una obra que se llama El Grillo. Aquí fue Teatro de Papel que lo presentaron la obra hace unos años. Pero es muy interesante porque habla justo de toda esta fascinación y ambivalencia y todo este diálogo que puede establecer, ¿no? Las infancias con los bichos. Y bueno, hasta aquí vamos bien. Cualquier cosa de repente si dice Marta ya te enredaste, pero bueno, y justo en una de las crónicas que es muy bonita, Clarice Lispector, por ejemplo, dice esto, ¿no? De no haber nacido bicho parece ser una de mis secretas nostalgias. Ellos a veces claman desde la lejanía de muchas generaciones y yo no puedo responder sino sintiendo desasosiego. Es el llamado. Es muy bonita esta parte porque Clarice Lispector siempre tiene también este tema del llamado de lo primordial. Esta parte en aprendizaje amoroso habla, ¿no? Del Lori, que tiene esta parte del cuerpo, que es como este animal que se siente atrapado y
y que reacciona desde una forma muy visceral, ¿no? Por ejemplo, está todo el tiempo también ahí reflexionando, ¿no? Y sí, ¿no? Hablando de que los bichos también nos hablan de la historia de la vida en el planeta y haber sabido que tal, esta nostalgia que nos habla de también, podríamos decir, desde otros estadios evolutivos, de algo que pude haber sido yo antes de ser yo, diríamos desde el imaginario infantil. Y bueno, luego vamos a seguir con eso de las transformaciones. O esta parte, también otro, que es el acto gratuito, que es muy interesante porque habla Clarice Lispector. Clarice Lispector siempre tuvo, así como yo creo, una relación de fascinación y amorosa, diría, también con los jardines botánicos. Entonces le encantaba escaparse al jardín botánico en Río de Janeiro, y tiene varios escritos, ¿no? Uno de ellos es justo de cómo habla ella de entrar a este jardín botánico en Río de Janeiro, de sentir los árboles y la savia, y también, ¿no?, una y otra vez este tema, ¿no?, de esto que es la vida y esta vida no humana y la savia que corre con los árboles, ¿no? Clarice Lispector lo dice más bonito que yo, por supuesto, ¿no? Y ahí puse era y todo, no sé por qué puse un ahí, pero bueno, había savia y todo como hay sangre en nuestro cuerpo, y se me fue un ahí. Pero bueno, es justo muy interesante pensar, ¿no? Clarice Lispector es como un tema que ella va a revisitar una y otra vez, ¿no? Y que, por ejemplo, La mujer que mató a los peces, que es un texto muy bonito, que es terrible porque lo hizo para su hijo después de que se le olvidó alimentar a los peces. Los peces murieron. Y Clarice Lispector lo que hace es sentarse a sí misma en el banquillo de los acusados y hacer este ejercicio de pensar, de empatía, de decir, sí, yo maté a los peces, se me olvidó darles de comer, pero no dejo de pensar en lo que habrán sentido. Es un texto infantil bellísimo que, híjole, es bien difícil encontrar, ojalá lo lleguen otra vez a editar en español, pero es muy muy bonito, ¿no? Porque nos habla justo también ya de todos estos temas que de repente veíamos con Donna Haraway y otras autoras, de repente ya Clarice Lispector los estaba analizando, ¿no? Y llegamos a otro libro aún que me encanta, que es justo ¿no? Porque hablamos de lo salvaje, el jardín, la naturaleza, pero en realidad también nosotros somos parte de la naturaleza. Y la escisión vino precisamente con el pensamiento cartesiano, ¿no? Descartes plantea, si recuerdan, pienso yo y luego existo, plantea que la razón está por encima del cuerpo, que los animales son máquinas. Muchos de los males del antropoceno vienen justo de este pensamiento dualista cartesiano. Y precisamente lo que hace Adolfo Serra, creo yo, en este libro álbum del Bosque dentro de mí, es desmontar el discurso cartesiano. Nos muestra cómo es ese otro salvaje, esa otra salvaje, ¿no? Y cómo en el otro, en la otra, se refleja nuestra propia naturaleza, nuestro propio mundo interno instintivo. En ese encuentro, en ese perdernos en el bosque profundo, y aquí es muy interesante porque visualmente podríamos decir con el lobo, pero es un lobo que de repente podría ser muchas cosas y que a mí me remite totalmente a la sombra en el sentido junguiano, ¿no? La sombra, aquello que ni yo ni los demás pueden ver de mí. Y la sombra no solo tiene que ver con lo negativo, sino también con todo este mundo instintivo y natural. Entonces, justo, ¿no? A mí se me hace muy interesante la propuesta de Adolfo Serra, de que nos está hablando de este lobo, pero que es un lobo que también es sombra, y establece este diálogo entre yo, tú, civilización, naturaleza. Hay un momento de transmutación, ¿no? Está todo el tiempo la mirada, el reflejo, y justo, ¿no? El recuperar, ¿no? Este diálogo, este encuentro con el otro nos permite precisamente recuperar el mundo con toda su complejidad y claroscuros. Y ahora el jardín
a nivel físico, pero también simbólico, tiene distintas capas o lecturas. El jardín va desde el subterráneo hasta la bóveda celeste. Entonces tenemos estos distintos niveles, ¿no? A nivel físico, pero también metafórico. Tenemos el inframundo, el plano terrenal, el plano divino, ¿no? Entonces, el jardín, ¿no? Pensándolo como una metáfora que es también todo un sistema simbólico, nos puede llevar como a distintos diálogos. Lo que sucede en el inframundo y las raíces, ¿no? Y este viaje hacia lo divino. De hecho, en la mitología nórdica es el Yggdrasil, que es este árbol, que es la estructura del mundo y del cosmos, ¿no? Entonces, y es algo que vamos a encontrar en muchas mitologías y culturas, ¿no? Pero como apunta Robert Macfarlane en este libro, que es muy interesante, de Bajo Tierra, nuestra relación, por ejemplo, con el subterráneo es compleja, es ambivalente, ¿no? Y perdón, la traducción fue mía porque no tenía a la mano la versión en español, pero justo Robert Macfarlane dice eso, ¿no? Bajo tierra, desde hace siglos, desde milenios, desde que tenemos conciencia de nosotros mismos, hemos depositado aquello que tememos y deseamos perder, y aquello que amamos y deseamos salvar. Bajo tierra, ¿no? De niñas, de niños, es escarbar, descubrir también, por ejemplo, que también en el jardín hay casas, y encontramos toda esta poética de las madrigueras y del hormiguero, por ejemplo. Y esta poética del hormiguero lo vamos a encontrar luego en muchos cuentos, pero bueno, de eso luego hablaremos. Pero también justo eso, ¿no? Como nos decía Lewis Carroll, la entrada al país de las maravillas es a través del subterráneo. Hay que decaer, ¿no? Por la madriguera de conejo. Además, ahí es eso, ¿no? Lewis Carroll, cuando Alicia está cayendo, el tiempo se distorsiona, se vuelve infinito, puede reflexionar un montón de cosas y sigue cayendo y cayendo, cayendo. Entramos como en la lógica y en la temporalidad del subterráneo, que ya no es lo terrenal, ¿no? Estamos ya entrando justo a lo que diríamos el inconsciente. También podríamos hacer una lectura por ahí, ¿no? La exploración infantil del subterráneo siempre es interesante, ¿no? Esta lectura que se da no solo con la vista, sino con las manos, el lodo, el escarbar, la fascinación con los gusanos, por ejemplo, o las hormigas o todos esos bichos. Que es muy chistoso, es muy interesante, porque muchas de las reacciones que a veces niñas y niños pueden tener con relación a los bichos, al mundo natural, muchas veces también se vuelven aprendidas. También va a depender la reacción de las o los adultos en torno a ellos o ellas, también influye en cómo van a aprender a relacionarse. Si uno dice, ¡ay, mátala, qué horror, mátalo! Lo que uno aprende es, si de por sí podía estar ese temor, digo, es muy difícil manejarlo, a veces que despiertan fobias, y las fobias son irracionales. También, yo que tengo fobia a las mariposas negras, que tuve que escribir un libro para sacar esa fobia, les puedo contar que sí sé que las fobias son irracionales, ¿no? Pero bueno, la cosa es que siempre va a haber una ambivalencia con los bichos y el subterráneo y con todos los habitantes del jardín. Pero bueno, Donna Haraway nos invita precisamente a pensarnos también como parte del composta, para desarrollar una poética en la que incluimos precisamente los relatos de otros organismos con los que compartimos planeta. El cuerpo también pensarlo como una composta. Nuestra imaginación, esto es muy importante, ya lo decíamos la sesión pasada, nuestra imaginación está anclada al cuerpo. Nuestra imaginación es cuerpo. Lo salvaje, el jardín, pensarlo como este espacio liminal entre la sociedad y la naturaleza. El jardín, ¿no? Pensarlo como este espacio entre la sociedad y la naturaleza, donde se articulan distintos afectos y cuerpos para crear un discurso o relato conjunto, como es el caso de la polinización. Pensar, por ejemplo, la polinización como un relato.
Y yo sé que ahorita esto puede sonar así, pero vamos a ver que ya es algo que ya hemos estado haciendo, incluso muchísimo antes de Donna Haraway y todo este nuevo, bueno, más reciente reflexión, ¿no? Y llegamos a una de mis personas favoritas, que es Lynn Margulis. Ella fue la primera, bueno, fue la ex esposa de Carl Sagan, hay que decirlo. Pero bueno, Lynn Margulis es bióloga, era bióloga y fue una bióloga muy transgresora porque fue la primera en decir que la simbiosis era la base de la vida compleja en el planeta, que hace millones de años un organismo había absorbido a otro sin digerirlo, creando la primera célula compleja, que ese organismo que había quedado dentro del otro había evolucionado en los cloroplastos, en el caso de las plantas, o la mitocondria. Y entonces los biólogos de esa época dijeron, uy, un organismo dentro de otro, wow, no, guácala, qué horror, ¿dónde queda la pureza del individuo? Esta mujer está loca, bruja, no bruja, pero dijeron, no es científica. Ya luego se hicieron pruebas de ADN y se comprobó que Lynn Margulis tenía razón, ¿no? Lynn Margulis, por ejemplo, decía, ¿no? Y también un alumno suyo, cuyo nombre ahorita no recuerdo, que Gaia, este concepto de Gaia, que lo vemos en Final Fantasy, a quienes nos gusta, ¿no? De repente por ahí el anime, que Gaia, que a veces se traduce como el espíritu de la Tierra, en realidad era la simbiosis vista desde el espacio, estas relaciones simbióticas entre distintos ecosistemas a nivel planetario, lo cual como relato es fascinante, ¿no? Más allá de verlo con una perspectiva científica, cuando uno empieza a hablar de estas cuestiones, pensando en el potencial poético, salen muchas cosas. Y bueno, Lynn Margulis habla de los holobiontes, fue la que propuso el concepto de los holobiontes, que nosotras somos holobiontes, es decir, cuerpos ecosistema, ¿no? Y ya ahí tenemos toda la flora y fauna intestinal, ¿no? Y ahora los lactobacilos y los probióticos se han puesto mucho de moda, ¿no? Porque se ha visto que en efecto los necesitamos, ¿no? Que la pérdida de flora y fauna intestinal nos produce enfermedades, porque ya llevamos millones de años colaborando con estas bacterias y con distintos organismos. Entonces uno piensa en esta cuestión, ¿no? Y de repente es como pensar eso, ¿no? Simpoesis, que es un concepto que propone, por ejemplo, Donna Haraway, ¿no? Como esta idea de producir de forma colectiva sistemas que no tienen barreras espaciotemporales específicas, crear esta poética de la composta, sabernos holobiontes, cuerpo ecosistema, universos poéticos como micorrizas, que son estas redes de raíces que establecen relaciones simbióticas con los hongos y que permiten la comunicación entre los distintos árboles que forman parte del bosque, que le dicen el internet del bosque, ¿no? Y justo esto, ¿no? También pensar que el lenguaje también es composta. El lenguaje viene del cuerpo, ¿no? A veces se nos olvida, pero el lenguaje es cuerpo. El lenguaje también es composta, tiene capas, germina, se fermenta, decae, renace, produce sus propias criaturas simbiontes. El lenguaje, les decía, surge del cuerpo, ¿no? Y ya lo dice Barthes, ¿no? En fragmentos del discurso amoroso, ¿no? Acariciar la piel del lenguaje nos hace temblar de deseo. Justo, ¿no? Lo que dice Barthes, este juego entre lo virtual, ¿no? Y el lenguaje y la corporalidad. Esta miniserie, ahorita les voy a platicar un poquito más, como plantea Patrick McHale en esta serie de Más allá de la barda del jardín, y retomándolo, más allá de la barda del jardín, nos encontramos con entidades nómadas, fluidas. En nuestro imaginario, los seres del jardín, los bichos, se transmutan en seres anfibios, en metamorfosis permanente. Son reflejo de la percepción infantil, son incluso el reflejo de la percepción infantil del cuerpo propio, ¿no? Les decía que antes de Donna Haraway y todo ello ya había habido esta idea de la polinización y la articulación de afectos entre distintas especies. Pues es lo que sucede, por ejemplo, en los cuentos de hadas.
¿no? En los cuentos de hadas están poblados de todos estos seres anfibios, ¿no? Literalmente anfibios, que son príncipes o princesas, monas o zorras o zorros que cambian de piel, ¿no? Estos seres que son precisamente eso, ¿no? Les decía, ¿no?, que están en metamorfosis. La regla muchas veces del cuerpo en los cuentos de hadas es que está sujeto a metamorfosis, en cambio permanente, ¿no? Y viene mucho también de precisamente, ¿no?, de cómo esta percepción infantil, les decía, del cuerpo propio. Y olvídense, no vamos a tocar el tema de la adolescencia, porque ahí, bueno, ahí tenemos a Alicia, ¿no? De que ni me conozco hoy, ¿no? Era chiquita, era grande, no sé qué me está pasando, me quedé atorada en la casa del conejo. Sí, fue eso después de la boca, creo. Bueno, tal, dejamos ahí, ¿no? Pero la cosa es que los cuentos de hadas están poblados de todos estos seres anfibios en metamorfosis, que nos precipitan precisamente a esta noción infantil, esta percepción del cuerpo propio, ¿no? Esta percepción infantil del cuerpo propio, y que también, ¿no?, el cuerpo como tal nos precipita con todos sus fluidos, con todas sus mutaciones, a la región de lo abyecto. Lo abyecto, como dice Julia Kristeva, es aquello innombrable, porque es justo esta dimensión innombrable, preverbal, que pone en jaque al yo, aquello que amenaza con desintegrarnos. Y Julia Kristeva tiene una definición, que por eso puse las reglas del verano, que dice, no me acuerdo qué regla, creo que es la quinta, de nunca pises un caracol. Julia Kristeva dice que lo abyecto es precisamente la sensación del crujido del caracol debajo del zapato. Ese escalofrío es lo abyecto. Los cuentos de hadas son abyectos, en ese sentido, de que no hay nada más abyecto que Caperucita, ¿no?, que es devorada por el lobo. Pasa un periodo ahí de vida, muerte, no vivo, medio zombie, tal vez podríamos decir, hasta que la traen de vuelta al mundo del cazador, ¿no? Y esta cuestión que viene precisamente, todos estos reflejos de esto, hay un diálogo, muchos de estos recuerdos infantiles del jardín, de los bichos, del subterráneo, de esas formas de vida no humana, alimentan precisamente cuentos de hadas, nuestros imaginarios, ¿no?, básicamente. Y esto se va a encontrar también en otras manifestaciones artísticas, otras lecturas más adultas. Por ejemplo, está aquí, a mí me encanta, El fantasma de una pulga, ¿no?, de William Blake, ¿no?, que además la pone con toda la actitud de la sed, ¿no?, y el ansia y esto que sí descoloca. O por ejemplo, en El paraíso perdido de Milton. Milton, que es algo que es un tema que ha habido muchos análisis en relación a esto. Milton maneja, ¿no?, por ejemplo, en El Pandemonium, en esta ciudad de los demonios, él como la describe, la sonoridad, todo, tiene una poética que le dicen la poética de la colmena, del enjambre, estos demonios que se amontonan unos sobre otros, y que es este zumbido enloquecedor que uno podría pensar a veces, ¿no? Y por ejemplo, hay una autora que se llama A.S. Byatt, que tiene un libro, una novela que se llama Ángeles e Insectos, está ambientada precisamente en Inglaterra victoriana, que precisamente hace toda esta reflexión también a partir de Milton y de cómo se relaciona lo feérico, todo aquel mundo de las hadas, con el mundo de los insectos. Y en El paraíso perdido, por ejemplo, Milton, que ya también Dante lo decía, en el infierno, Milton narra precisamente que en esta revuelta de los ángeles hay los que iban con Lucifer, los que iban con Dios y con Sanán, ¿cómo se llama? El arcángel Miguel, ¿no? O sea, el bien y el mal, pero que hubo ángeles que se mantuvieron neutros.
y que esos ángeles que quedaron entre el inframundo, las raíces y la bóveda celeste fueron precipitados al plano terrenal, es decir, las hadas. Y este aspecto ambivalente de las hadas la vamos a encontrar en varios de los cuentos, e incluso, por ejemplo, Campanita de Peter Pan. Campanita es buena y mala, y además Barry es muy interesante porque nos lleva a pensar en otra escala. Nos dice, Campanita no es que ella fuera mala, no es que solo fuera una asesina que quisiera matar a Wendy. Lo que pasa es que era tan chiquita que solo le cabía un sentimiento a la vez. Entonces, cuando Campanita odiaba. Y qué miedo que te odie, Campanita. Cuando te amaba, cuando estaba con Peter Pan, lo amaba. Pero justo, ¿no? Vemos esta dialéctica entre el mundo natural, ¿no? Y los insectos y las hadas. Y además Milton habla, la concepción del cuerpo de Milton es muy interesante porque los ángeles de Milton son muy transgresores. Los ángeles de Milton podríamos decir que tienen algo equiparable a una vida sexual, en la cual son como haces de luz o chorros de agua que se unen y se desunen y se fusionan. Y es muy interesante cómo en la época que estaba Milton con todos los puritanos pudo escribir todo eso, ¿no? Muy inteligente las metáforas, ¿no? Ya también lo hacía Shakespeare y mucha gente más, o Juan, mucha gente más, ¿no? El perdernos en el bosque, parafraseando a Rebecca Solnit, en busca de aquellas cosas cuya naturaleza desconocemos, pero que también habrán de transformarnos, requiere abrirnos y prestar atención. Implica una comprensión sensual de los 5 sentidos, ¿no? A eso me refiero con sensual del mundo. Es decir, una lectura expandida. Una lectura que se da siempre, y esto es muy importante, aquí hay una marca, un énfasis, la lectura también siempre surge del cuerpo. La lectura es un acto físico, es un acto corporal. Así que igual si la próxima vez que les digan, es que no has hecho nada y no te mueves y solo estás leyendo. La lectura es un acto corporal, involucra al cuerpo. En otro estado, pero es el cuerpo. Y esta noción de lectura expandida alimenta nuestra imaginación, pero también nuestra capacidad de asombro y curiosidad. Beatrix Potter, la autora de Conejo Pedro, iba a decir Ramito, pero es el Conejo Pedro, en sus narraciones e ilustraciones retoma precisamente el mundo natural, pero también hace una investigación. Ella era una científica, hacía ilustración científica, estudiaba los hongos, hacía todo este catálogo minucioso de hongos. De hecho, Beatrix Potter tiene, en esa época, ahorita no recuerdo el autor, que empezó a decir, oigan, los líquenes a mí se me hace que no solo son un solo organismo, porque están pasando unas cosas ahí, y mucha gente dijo, no, estás loco, qué horror, qué espanto. Y Beatrix Potter, observando los líquenes en el campo en Inglaterra, dijo, no sé, él tiene razón, y publicó todo un artículo defendiendo de que posiblemente los líquenes podían ser más de un organismo también. Y bueno, sus ilustraciones de hongos son bellísimas, ¿no? Pero es abrirnos precisamente a otras escrituras o relatos, como son los fósiles, los gabinetes de curiosidades, o los herbarios, como el de Emily Dickinson, que lo empezó a hacer en la escuela, o por ejemplo el herbario de Rosa Luxemburgo, que lo empezó creo que en 1913 y lo continuó haciendo cuando estaba en prisión, ¿no? De las hojas, de las cosas que le llegaban, seguía haciendo su herbario. O por ejemplo el herbario de Chernobyl, de Michael Marder y Anais Tonder, que es muy interesante porque Michael Marder es un filósofo que durante mucho tiempo ha hablado de que la escritura de las plantas, de cómo las plantas crean relatos a partir del propio cuerpo, ¿no? Nos van diciendo cómo es el entorno, cómo estuvo el sol, cómo es la tierra, y bueno, lo traspola a muchas cosas, ¿no? Y en este herbario, por un lado, los textos de Michael Marder tratan de su experiencia, de su infancia, él en Rusia, cuando pasa el desastre de Chernobyl, de cómo estaban en una zona donde había riesgo de contaminación y de radiación,
Y Anaïs Tonder lo que hace son fotogramas, toma plantas, las pone en papel fotográfico y cuando las revelan salen estas imágenes. Todo lo que ven ustedes así que ilumina el papel es radiación, ¿no? Entonces hay esta concepción de pensar en los testimonios que nos pueden brindar estas otras especies, estos cuerpos fragmentados, como en el caso de las plantas en Chernobyl, que nos están hablando precisamente de un suceso, ¿no? Y de todo lo que uno puede sacar ahí, ¿no? Pero bueno, a mí se me hace como un ejercicio muy bonito. En el correo que mandé con las referencias puse los enlaces el herbario de Chernobyl está en línea y lo pueden descargar. Igual pueden ver en línea el herbario de Billy Dickinson. Harvard lo digitalizó todo, entonces es muy interesante, ¿no? Porque los herbarios no solo te hablan de la historia de las plantas, sino de la historia de esa persona que se tomó el tiempo, ¿no? para recopilar, como en el caso de Rosa Luxemburgo, ¿no? Que se tomó el tiempo de estando aún en prisión, de seguir armando su herbario. Y bueno, como plantea Mónica Nepote, habría que incluir como parte de la lectura esos textos que también son territorio o paisaje, ¿no? Estos textos no humanos escritos por cuerpos vegetales, animales o procesos geológicos. Por ejemplo, ahora que fue su cumpleaños número 80 del Paricutín, que creo que fue el martes, pues justo, ¿no? Hablando de como estos paisajes que también son relatos y que también son un texto, ¿no? En el cual precisamente se encuentra lo humano con lo no humano, ¿no? O estas, que son lavas del Xitle, que están curiosamente en uno de los estacionamientos de Cuicuilco, de Plaza Cuicuilco, y que uno pasa y no las ve, ¿no? Pero luego te cuentan que son las lavas del Xitle, que crean esa forma porque entraron en contacto con agua, como los volcanes submarinos, que entonces pueden saber que en la época que hizo erupción el Xitle, ahí había canales, ¿no? Y hay como toda empieza también esta narrativa de pensar, ¿no? Que puede llevarnos eso. Y bueno, la poética del jardín precisamente nos lleva también a pensar en ciclo, en términos de ciclos. El tiempo del jardín es un tiempo mítico, cósmico. Va más allá de la escala humana, ¿no? Y nos lleva justo como trata sobre la poética, sobre el decaimiento, la podredumbre, o también reverdecer, es el viriditas, el verde verdor del que habla Hildegard von Bingen, que además de ser mística, era compositora, era autora también escribió también varios tratados de herbolaria y de medicina, y bueno, muchas cosas interesantes. Y por último, el jardín también nos lleva a pensar en lo feral. Lo feral, como plantea Anna Tsing, es donde lo salvaje se topa e interactúa con precisamente toda la infraestructura humana. En este proyecto del Atlas Feral, Anna Tsing, con las demás personas colaboradoras, rescatan ideas de todas estas especies que muchas veces se consideran invasoras, pero que en realidad están ocupando un nicho que se creó cuando los seres humanos creamos una disrupción en un ecosistema, y recuperan todos estos relatos. Es un sitio que es interactivo, es un proyecto que estuvo patrocinado por la Universidad de Stanford, y justo es eso, ¿no? De estos relatos. Y a mí esta cuestión me lleva a pensar si podríamos hablar de lecturas ferales. Y de repente, pensando en eso, que la dejo la pregunta abierta, no la quiero responder del todo, pero pensando en eso, una primera idea me lleva precisamente a pensar en los manuscritos medievales, con sus glosas, con toda su marginalia. Aquí tenemos, ¿no? Estos combates entre perro, conejo, caracol con cara de monje y conejo. Son una belleza toda esta marginalia medieval, pero que también se vuelven, no, este león bellísimo, pero que de repente también se vuelven un espacio en el cual puede uno transgredir, ¿no?
Y bueno, esto que les estoy mostrando es muy sutil a lo que de repente pueden encontrar algo. Luego en los manuscritos medievales hay cosas que de verdad son peores que lo que habría en un baño de hombres o de mujeres. No voy a juzgar por género, solo voy a decir que pues, eran justo los garabatos y grafitis de la época medieval. Y a veces podía ser que un texto tratara de una cosa y en el margencito ponía otra que contestaba. Así surgen las notas al pie, como estos comentarios a un texto principal. Y se empezó a numerar porque de repente eso ya era, hablando de bosques y marañas, pues era precisamente una maleza de notas que era así de ¿qué está pasando en esta página? Hablando justo de cuestiones ferales. Hay un libro que también ahí les compartí el enlace, que es un ensayo muy interesante de Johanna Drucker. Este lo publicó aquí en México en el Centro de Cultura Digital y está también en línea. Johanna Drucker lo que hace precisamente es reflexionar justo sobre la escritura, el poder, las leyes y discursos que regulan la página en blanco. Entonces tenemos por un lado empieza a hacer este juego entre lo que sería como la idea de cómo debe de ser la página en blanco y el orden que se establece y lo empieza, ¿no? Las primeras palabras colocadas definen el espacio, aquí se mueve fuera de él y de repente hace como muchos ensayos. Cada texto distinto hace una reflexión, ¿no? La nota del pie hace una reflexión sobre la nota del pie y dice las notas al pie, básicamente Johanna Drucker dice que las notas al pie son transgresoras por naturaleza, porque incluso es como este espacio que tiene como una distinta atención a lo que sucede con el texto principal, entonces de repente se pueden permitir cosas que no pasarían en el texto principal y muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, que se me hace muy interesante hoy. Y también, yo creo ya cerrando un poquito, pensar, ¿no? Este tema de lecturas ferales son como notas al pie todo, así como ideas que tengo. También nos lleva a pensar un poco sobre la edición, y yo últimamente ya se hace, y de hecho viene mucho desde las y los jóvenes, otro tipo de publicaciones, ¿no? Como es el fanzine. Y pensar de repente, yo ahora es una curiosidad que tengo, pensando específicamente sobre la literatura infantil, ¿qué pasará ahí con los fanzines? ¿Qué se está haciendo? ¿No? Estas son las propuestas colombianas, estas son plantas de ciudad que precisamente rescatan estas plantas que crecen en las grietas y van diciendo, esta planta es importante por esto y así. O esta, que es de esta María Espíndola, que ya está entre Oaxaca y también Colombia, en la cual dice justo eso, ¿no? Su lema es, no es maleza, es resistencia. Y son precisamente plantas endémicas, plantas que pueden tener, ¿no? También estas facultades medicinales y muchas cuestiones más. Entonces invitan precisamente a cambiar la lectura y la mirada del territorio que uno está atravesando, ¿no? En este caso la ciudad. Y bueno, para terminar, unos pequeños líquenes y como un poco ejercicio de escucha, traigo un ensayo sonoro que hice en colaboración con un colectivo que, bueno, el ejercicio del colectivo es hacer su propia versión de bestiarios medievales, y yo lo que hice fue hacer como la sonorización de cómo podríamos imaginar ese bestiario de criaturas del subsuelo o de otros terrenos o espacios que no son los humanos, ya que nos pueden remitir, ¿no? Entonces les voy a poner un fragmento.
pequeño ejemplo, son grillos en distintas frecuencias y un poco de voz humana. Y bueno, pues eso es todo. Un poquito, pero si buscan podemos conversar y ver qué opinan al respecto. Gracias, Marta. ¿Les parece bien que hagamos una ronda de preguntas? Entonces, el micrófono está abierto para las preguntas. O comentarios también. Sí, pueden hacer preguntas, comentarios o podemos también tomar cafecito y platicar en corto si quieren. Claro que es una ciudad real, absoluta. Estamos en un entorno real, o sea, avanzamos, nos hacen retroceder, montamos nosotros, montan nuestro entorno, o sea, aclarar este concepto, perfecto. No, sí, definitivamente, ¿no? Y estamos en diálogo constante, ¿no?, con esta naturaleza. Entonces, hacer es de la que somos parte, ¿no? Por eso Mónica Nepote, cuando dice la naturaleza, hace entre comillas, porque es decir, la naturaleza el concepto de naturaleza es una invención humana, ¿no? En ese sentido, la naturaleza está allá en nosotros, acá. Nosotros somos naturaleza, nosotros somos los salvajes. Y estamos en diálogo constante, ¿no? Y se producen relatos muy interesantes que de repente se pueden volver una forma de ejercicio de lectura, ¿no? De leer las ciudades, leer estos encuentros que se dan entre otras especies, ¿no? Entre distintas especies. Nos lleva como a otro tipo de literatura. Hay un biólogo que es también autor que se llama David Haskell, que escribió un libro que se llama Un metro cuadrado de bosque, que lo que él hizo fue durante un año, literalmente seleccionó un metro cuadrado de bosque, desde bajo tierra hasta que llegaba, y durante un año lo estuvo observando ese metro cuadrado de bosque, y llevó un diario de observación. Y es bellísimo. Que es un poco también lo que hace Rebeca Solnit cuando nos dicen esta guía, ¿no?, para perderse, ¿no?, de invitarnos a hacer este otro tipo de lecturas que nos van a llevar precisamente también a otras formas de escritura. Ya lo decíamos en la primera sesión, de que la lectura es la otra faceta de la escritura. Siempre va a llegar un momento, yo creo que todos ustedes lo saben, que uno puede empezar en la cuestión de la lectura, pero de un modo u otro, ya sea para grabar sesiones, para anotar ideas, para muchas cosas, te va llevando también a la escritura. Y justo, ¿no?, estas otras lecturas a veces nos invitan como a recuperar precisamente esto, ¿no?, las bitácoras, los diarios de viaje, los diarios de observación, y que además pueden ser una forma de un ejercicio muy gozoso sí para las infancias, pero para empezar para uno mismo, ¿no?, de salirnos de esta, lo decía en la primera sesión, ¿no?, en esta temporalidad de produce, corre, me voy a tomar un año de observar un metro de cuadrado de bosque, y con la lupa, además, ¿no? Una investigadora, María Fernanda Báez, con la que he estado como muy de cerca y estudia Dickens, dice: yo a todo el mundo le aliento a tener una lupa, porque te cambia la percepción, ¿no? Este diálogo entre macrocosmos y microcosmos, y esta fascinación con lo diminuto, que ya lo vemos en los cuentos de hadas, y ya lo vemos en Alicia, ¿no? En Alicia, este juego de que para el país de las maravillas, si hace uno el análisis, la entrada es chiquitita. Alicia se tiene que cambiar de escala para poder entrar al jardín. Y ahí en el jardín ya todo se vuelve muy loco. No, que ya estamos en otro dominio y en otra lógica, que es la lógica del inconsciente y de los sueños, de lo cual vamos a hablar más en la próxima sesión, ¿no? Pero sí, exacto, ¿no? Lo feral es algo que está ahí, que es interesante. Incluso podríamos decir, desde una perspectiva psicológica, psicoanalítica, que también, ¿no?, estas interacciones ferales entre el consciente y el inconsciente, ¿no?, que brotan. Exacto, ¿no?
Y pues sí, ¿no? Nos llevan como a otra forma de lectura, de otros textos, que cuando uno empieza a aprender a leerlos resultan fascinantes. Y lo decía en la primera sesión y en esta lo retomo mucho, ¿no? De cuando se trata de hablar a veces de la lectura con las infancias, estos ejercicios de lectura expandida. Digo, estoy hablando muy como una reflexión nueva, no crean que todo esto está probado, les digo que esto es especulativo, pero creo que puede ser muy interesante esta visión de la que es algo que, híjole, ahorita no les puedo decir exactamente quién, porque lo dicen tantas autoras, tantos autores, ya nos lo han dicho, uno lee el mundo. Ay, ahorita se me viene, bueno, no, pero bueno, tenemos a Michel Petit y muchas más, no quiero decir. Yo me quedé pensando en esta parte del jardín como un espacio entre lo domesticado y lo no domesticado, ¿no? ¿Cómo lo llevaste hacia los márgenes medievales? De ahí a esta cuestión de esto como un espacio de transgresión, el jardín como un espacio de transgresión. Y de ahí me fui al juego, porque el jardín también es parte de este espacio de juego y el juego es en sí transgresor, ¿no? Y de ahí dije, claro, porque la literatura al fin y al cabo también es ese espacio de transgresión en donde el lenguaje no es el lenguaje normal, ¿no? Por así decirlo. Y me pareció una cosa súper linda porque a pesar de que nosotros tratamos de domesticar lo salvaje en el jardín, siempre hay algo en donde también al tratar de domesticarlo estamos jugando con eso, ¿no? Y se me hizo algo muy muy lindo pensar también cómo a veces, ahorita me vino a la mente la cuestión de Roald Dahl, que está ahorita, ¿no? Como el tratar de domesticar esto que pues en realidad escapa de ser domesticado. Y esta cuestión que decías de qué pasa con las infancias que tratamos de como encajonarlos, de no dejar esto salvaje dentro de ellos brotar, y cómo podemos también, como actores culturales, permitir esos espacios de transgresión, ¿no? No sé, me pareció maravilloso. No, muchas gracias. Y sí, justo es una reflexión, ¿no? Porque desde un punto de vista clínico diríamos, es que, híjole, el actuar nuestros impulsos y fantasías estos puede llevar a la psicosis también. Hace un poco también de elaboración ahí, ¿no? Pero justo, tú dijiste un concepto clave, es el juego. El juego, como dice Winnicott, sucede justo en este espacio intermedio, que así lo nombra él, entre ¿no? este mundo interno y el mundo externo, ¿no? Y este punto de transformación que es el juego, que es el arte, y bueno, muchas cosas más. Y sí, justo el juego, precisamente cuando se deja libre muchas veces y se va como encauzando, pero ahí dije dos cosas que parecen contradictorias, pero bueno, ahorita no me voy a meter en eso. La cosa es que en el juego lo que precisamente hacemos es una elaboración simbólica. El juego es este espacio en el cual, en el juego estoy siempre en este nivel simbólico, metafórico. A veces se me olvida y me lo creo, y entonces tenemos niñas y niños que lloran porque se creyeron en su juego, ¿no? O les ganan las pasiones, decíamos, porque se metieron tanto en el juego que ya se olvidaron de lo real y no real, ¿no? Y entonces hace falta regresar al plano real, ya. Pero justo el juego nos permite, ¿no? En esta cuestión a nivel simbólico y metafórico, elaborar los aspectos más complejos y atemorizantes incluso de la realidad. Y sí, la literatura es transgresora y la literatura es juego y la lectura también tiene lugar en este espacio intermedio. Y sí, definitivamente la lectura es disruptiva, ¿no? Lo podemos decir ahora ando mucho en el tema, perdón, pero hasta volcánica, ¿no? Porque podríamos así, perdonen que lleve la analogía hasta sus últimas consecuencias, pero es meter un organismo ajeno a un ecosistema y ver qué pasa cuando, ¿no? Pensando en los libros como organismos vivos que interactúan con uno, ¿no? Y que se pueden volver precisamente, vamos a llevar la metáfora hasta sus últimas consecuencias y se vuelven parte de uno, ¿no? Y uno puede desarrollar estas relaciones simbióticas con
en que las historias te impregnan, se vuelven parte de quién eres, de tus propios recuerdos, ¿no? Creo que lo dijimos en la casa, pero lo vuelvo a repetir ahora. Ahora está muy de moda esta cuestión de la realidad ampliada o amplificada. Siempre estamos en realidad amplificada. Yo estoy aquí con ustedes, pero también estoy con mis recuerdos, no solo de mi pasado, sino del pasado de mis sueños y mis fantasías que tuve en el pasado. Y hay una parte mía que tal vez también está pensando en el futuro, y estoy con todo eso y en distintas capas, navegando de forma simultánea en el aquí y ahora, ¿no? Si los seres humanos no somos nada fáciles. Y bueno, hablo de los humanos porque no conozco, no me voy a meter, pero ya luego podríamos hablar de personas no humanas, ¿no? Pero sí, justo también yo creo, ¿no?, que la literatura, los libros, claro que son disruptivos y transgresores, ¿no? Y muchas veces precisamente por eso dan miedo. No es que no me des este libro porque me va a hacer preguntas. Eso es lo que más tememos a veces como adultos. Que las niñas, los niños lean historias que los afecten y nos hagan preguntas que no podemos responder, o que nos precipitan a nuestra propia historia personal, a nuestras propias infancias con todos nuestros cataclismos y fracturas. Que no podamos mantener esta relación vertical de control o de poder o de protección, porque no es solo que seamos adultos malos, que a veces es un deseo de proteger y cuidar. Y si se disrumpe, y si se quiebra eso, y me muestro vulnerable ante ti, y te digo que no tengo la menor idea de qué es la muerte, y que no te puedo quitar el dolor de la muerte, porque yo sigo tan cargando con mis propios duelos, pues se vuelve muy complejo, ¿no? Y a veces podemos tener la estructura y las herramientas, por decirlo así, emocionales, psíquicas, para poder situarnos en esta posición de vulnerabilidad con las infancias y decir, no sé, pero te entiendo y entiendo lo que se siente. Y hay veces que no podemos. Hay veces que los temas que salen o las preguntas son tan confrontantes que no podemos. Y también luego está la cuestión de que hay preguntas que ponen en jaque las relaciones de poder, ¿no? Entonces también a veces no queremos niños y niñas que sean sumisos o que sean buenos y buenas trabajadores, no queremos gente que piense, etc. Y bueno, esto se ha repetido infinitamente en distintos momentos de la historia y bajo distintos regímenes, ¿no? Pero curiosamente, como pasaba con María Elena Walsh, que creo que sí lo dije en la primera sesión, a veces la literatura infantil y el arte infantil, porque ella también era música, se vuelve un espacio de resistencia y transgresión, como las grietas en la banqueta, ¿no? Y los militares, pues, canciones para niños, no pasa nada. Y va todo. Pero bueno, pues sí, definitivamente transgresor. Hola, Marta. Hola. Fíjate que a mí, bueno, en general me gustó todo, ¿no? Pero me quedé pensando y me estuve dando muchas vueltas conforme ibas avanzando, esta idea del jardín y que lo pusieras como a la par de la infancia, porque me quedaba con esto cuando pusiste la foto esta del Palacio de Versalles, este jardín bonito, bien, ¿no?, bien recortado, bien acomodado, y pensaba en esta equiparación que se puede hacer con la infancia, justo como este momento en el que al niño, pensando en el libro de Salvaje, un niño o la niña se les intenta como a leccionar para que se peinen, para que se vistan, para que se limpien, para que se quiten la tierra de las manos, ¿no? Y se me hacía como muy fuerte, muy fuerte, porque era como, claro, es como este proceso que también con esta naturaleza que aparece de repente y irrumpe, pues así también sucede con la infancia, que a veces pues de repente sale con algo que no esperabas y no sabes qué hacer con eso, y a veces lo tapas, le echas algo, ¿no? Ocultas, y me quedé también con otra parte que tú comentabas sobre esta relación que se empieza a establecer con el otro, ¿no? Cuando hablabas de los bichos y la violencia, decía yo, claro, es muy fuerte porque, pues sí, por lo menos a mí siempre es como de, pues una cucaracha, una mosca, una hormiga, y de repente es como estableces tú esa relación con la otredad
y no solo con las personas humanas, justo como lo decías, me acordaba de hace un tiempo que hicieron una conferencia, me parece por Facebook, donde hablaban de las personas no humanas, y a mí me sacó mucho de onda, porque yo nunca me había detenido a pensar a los insectos, a los animales con los que habitamos, las plantas, los ríos, piedras y todo, como estas personas no humanas, y me quedé con eso, ¿no? Desde aquella vez. Y ahora que lo decías, claro, me quedé pensando en esta relación que establecemos con la otredad, porque por lo menos en psicología siempre se dice, claro, la gente que, no sé, los asesinos seriales siempre maltratan animalitos cuando son, pero uno piensa en, no sé, conejos, perros, gatos, pero uno no piensa en bichos, por ejemplo, uno piensa en cucarachas, hormigas, ¿no? Y no sé, a mí se me hizo como muy fuerte esto que ibas planteando, porque claro, la infancia es como en ese momento en el que intentamos también ir dándole forma a algo que no sabemos exactamente qué es, pero preferimos que esté tranquilo y calmadito y no dé mucha lata, a dejar que también salga esta otra parte como muy salvaje, ¿no? Y no sé, fui anotando así como varias cositas, pero se me hizo como muy interesante y al final ya nada más me quedé también con esta cuestión de la lectura feral, porque sí, o sea, esta idea de leer al otro y leer el mundo siempre se me ha hecho como muy interesante, pero pues a veces para mí de repente queda como, sí, claro, leer el mundo, sí, veo las cosas, los signos, esto, pero esta parte o este comentario de cargar con una lupa, pues es como poder encontrarse con esta otra cosa que ni sabías que estaba. Y bueno, nada, son algunas ideas que me fueron surgiendo, pero me quedé mucho con esta cuestión de la relación de la infancia con el jardín y la otra. No, sí, a mí se me hace justo como algo muy importante. Susan Le Beau vuelve a esos temas. Lo malo es que ahorita no recuerdo el nombre de la otra obra. De hecho, hay un libro de Susan Le Beau, se me fue el nombre, que recopila toda su experiencia como dramaturga y directora de teatro infantil. Les voy a pasar la referencia con Adriana para que la tengan también del título exacto. Pero Susan Le Beau justo ha sido muy transgresora porque se permite cuestionar esos temas y tiene otra obra, ahorita no recuerdo cuál, aparte del grillo, porque el grillo la aborda desde la fascinación, pero sí me acuerdo en una charla que nos dio Susan Le Beau en un taller que dio hace unos años, en que justo nos decía, es que también está el tema de la crueldad y está esta cuestión de que la relación con los bichos y las infancias muchas veces es pues eso, ese momento en el que comprendes que también puedes matar, ¿no? Y ha pasado, yo creo que muchos han tenido esa experiencia de que el niño aplasta y luego llora, porque entra la culpa también, ¿no? Es enfrentarse con unas cuestiones que es cuando uno dice que de verdad los grandes temas, por supuesto que también son para la literatura infantil, están ahí, las cuestiones de vida o muerte, ¿no? Están ahí. Y sí, ¿no? Ya cada quien decide hasta dónde quiere abordar y hasta dónde entrar, ¿no? A mí el tema de la crueldad, por ejemplo, es un tema muy difícil de tratar, ¿no? Es un tema que como escritora, por ejemplo, nunca he podido abordar, ¿no? Susan Le Beau lo hace y lo hace muy bien, ¿no? Les voy a pasar la referencia del libro donde habla de sus experiencias porque es muy, muy interesante todo este marco teórico que ella tiene como lectora, como dramaturga, como directora, como actriz. Es muy interesante. Sí, yo quería comentar sobre esta cuestión del jardín. A todos nos evoca cuando en un momento dado algo se convierte en un jardín que no lo tenía, todo lo que puedes ver. Yo me acuerdo de las vivencias, así como ahora ya casi no se ve, pero cuando estábamos niños, pues, ¿qué tipo de animal será? Y para los propios escritores es muy importante esa conexión con la naturaleza, con lo salvaje, con el dios Pan, que tiene esos dos aspectos de lo salvaje y la flauta y demás. Para los autores también lo es, por ejemplo, en el caso de Kenneth Graham, en El viento y los sauces, bueno, él logra trascender los problemas de la casa, de sus vivencias, la muerte de la madre, el alcoholismo del padre y todo eso, cuando se van a vivir a la casa de la abuela, que está a un lado del río, y todo lo que
observa que le permite después hacer esa construcción de este club de animalitos macho que viven en el bosque, ¿no? Y que tienen también sus contradicciones y los buenos y los malos y demás. Pero claro, contado de una manera en la que el cuate sublima, que además es una vida súper trágica, hasta el final ya se compuso, pero muy difícil, y volver pues a esa idea ideal que se presenta en los cuentos, que para nada es ahora la forma en que los niños perciben sus ambientes, ¿no? Y en el caso de Beatriz Potter es como lo inverso, o sea, ella va a vivir en su casa, no se va a permitir la escuela, va a tener muy triste, sobre todo una que es de amistad y a ella, por cierto, la invitan a trabajar en la investigación de los solos en el jardín botánico y se avienta toda la investigación. No la publica ella, la publica en la Real Academia de Historia a nombre de otra persona, porque ella no podía ser una autora, no podía haber formado parte de eso. La verdad, los padres son como muy crueles, ¿no? La tienen en su casa, solo la casa del campo a donde va, que convierte en un zoológico, que hay de todo, arañas y estas cuestiones. Fue hasta 1997 cuando se le reconoció la autoría de los hongos que se reproducen por esporas, ¿no? Entonces, para ellos, el ambiente del jardín fue recrear un mundo que borrara las angustias de la infancia, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Se vuelve justo refugio y eso, ¿no? De como muestra David Haskell mucho, ¿no? Y pasa también en la infancia del jardín, se vuelve el mundo, y este mundo, aunque sea diminuto y sea en este espacio en el que estoy confinada o confinado, se vuelve un universo complejo, ¿no? Que tiene precisamente distintos niveles y lecturas que me permiten precisamente hacer esta cuestión de la elaboración y, como dices, ¿no? Incluso a veces la sublimación, ¿no? De refugio. ¿No? Y ahí también, ahorita no hablé ya de ese libro, pero es por ejemplo El Jardín Secreto, ¿no? De Francis Hodgson Burnett, que también es esta idea, ¿no? De estos niños que de un modo u otro sufren maltrato, porque son niños que sufren de negligencia, abandono, y que encuentran, ¿no? Esta idea del jardín como metáfora del yo interior, del alma, y que florece y que ellos descubren su propia magia, se curan a sí mismos, ¿no? Entonces es como un tema que está ahí. Fíjate que yo al estarte escuchando me llevó a pensar como el cuerpo como un territorio, ¿no? Esto de la cartografía corporal que pues se utiliza mucho justo para reconocer quiénes somos, qué nos habita y qué lecturas han quedado con nosotros, entendiendo la lectura como algo más complejo, ¿no? Y entonces me llevó a pensar también como a veces estos territorios justo son ocupados, invadidos, ¿no? Colonizados, y entonces más allá pensando, digo, yo como mediadora de lectura, ¿qué tanto colonizo, qué tanto impongo, qué tanto, ¿no? ¿O qué tanto permito que eso salvaje de ese territorio siga, ¿no? Siga viviendo latente a pesar de qué digan y de cómo debe de ser, ¿no? Entonces creo que es bien importante pensarlo así, pensando en esto del jardín, ¿no? También como los territorios que han sido invadidos también quedan resistencias, zonas de resistencia. Nuestro cuerpo, más allá de lo que debemos y tenemos que hacer, también tiene zonas de resistencia, ¿no? Entonces creo que la primera infancia me lleva mucho a pensar también cómo si el lenguaje corporal, porque nace del cuerpo, del sentimiento, del sentir, del pensar, cómo esas niñas, esos bebés, esos chiquitos empiezan a hacer sus dibujos, grafías, marcajes, ¿no? Esos testimonios
que hacen en casa, en el piso, en la pared, ¿no? Y los adultos empezamos, no, bórralo, no, ponle el cuadrito donde sí puedes pintar. Esta pared, mira, aquí vas a pintar, nada más ahí, no en otro lado. Entonces yo me pregunto mucho, ¿qué es primero, no? La lectura o la escritura. Porque de pronto los niños, sí me lleva mucho a pensar en ese proceso, porque los niños empiezan a escribir, ¿no? O sea, no lo he entendido de esa escritura formal, pero sí, ellos están representando eso salvaje que están viendo, ese mundo que están viendo, ese universo y ese diálogo que hacen, lo marcan, lo testimonian, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, esto también creo que es interesante cuando tú dices, esto es una propuesta. Yo creo que eso es bien interesante porque justo nosotros también tenemos que salirnos de lo establecido y pensarnos nosotros como desde ese mundo salvaje que tenemos y por eso yo creo que la mediación lectora tiene que partir de eso. O sea, que esto es corporal, que esto es corpóreo, no es regla 1, regla 2, paso 1, paso 2, ¿no? Porque si no, entonces también atentamos con esa parte salvaje que nos queda y que bendito sea Dios que queda. Porque si no, entonces vamos a seguir en el mundo impuesto. Y del mundo impuesto estamos hartos. O sea, si no nos rebelamos, si no transgredimos este mundo impuesto, pues entonces, ¿qué somos? ¿Maquinitas o robots? O sea, creo que la inteligencia artificial es necesaria, pero ese mundo, esa parte salvaje, eso que no ha sido colonizado, tenemos que seguirlo alimentando, cuidándolo y protegiendo. Como en ese diálogo interespecie, me parece sumamente importante sí recuperarlo, ¿no? Muchas gracias. No, ¿de qué, Sara? Y sí, justo, por eso me interesa mucho el concepto de lo feral. Y pensándolo en términos de colonización, porque yo dije, ¿no? Estos territorios que han sufrido una disrupción, pero al fin de cuentas es también estos territorios que han sido colonizados por el ser humano y por ciertas, bueno, ahorita lo voy a dejar muy general, pero en los cuales entra precisamente también este diálogo, ¿no? De esta colonización, estos territorios, cuerpos que han sido colonizados y que como se entabla precisamente el diálogo ahí, ¿no? Entre lo salvaje y toda esta infraestructura. Podríamos pensar toda esta idea de la colonización como todo este aparato ideológico, como una infraestructura también, ¿no? Y que atraviesa los cuerpos, y que uno lo ve hasta en el cuerpo propio, ¿no? Y que muchas veces el trabajo de la narrativa es precisamente encontrar qué relatos nos están atravesando y decir, espérame, este es un relato que viene desde la colonización, no es mío. Y que trata de colonizar es a veces quitar estos relatos, porque a veces están enquistados en el cuerpo. Y no me voy a meter en cosas muy violentas, pero por ejemplo, descolonizar el tiempo. El permitirnos a nosotros mismos no hacer nada sin sentir culpa, sin sentir que no estamos produciendo. Me voy a tomar el día tranquilo para hacer mi bitácora del paso de la luz del sol por el muro de la sala. Estoy dramatizando. O simplemente estar y no sentir culpa porque no estoy haciendo nada. Y uno empieza a sentir. El cuerpo se empieza a sentir. No empieza la cabeza, pero también empieza el algo tenía que estar haciendo ya. El cuerpo, que traemos como maquinita, ¿no? Gracias, Descartes. Pero bueno, ¿no? Precisamente yo creo que es justo muy importante esta cuestión, por eso de lo feral, ¿no? De qué pasa en estos territorios, cuerpos que han sido colonizados, porque sin embargo, como dices tú, Sara, tienen todavía estos rincones, estos reductos de resistencia. Susan Le Beau tiene una definición que me encanta, dice: la mentira es una de las estrategias, la mentira, y podríamos incluir las travesuras, son una de las formas que tienen las infancias de recuperar un poco el poder en este mundo adulto, ¿no? Entonces empieza como a ver estas conductas, el síntoma, ¿no? Desde una perspectiva clínica, a veces es como justo esta forma de querer buscar poder seguir sobreviviendo y poder encontrar un cierto equilibrio en medio de la angustia. Digo, ahorita no me voy a meter muy así, pero empiezan estos relatos.
muy complejos, ¿no? Entonces, pues sí, es como, yo creo que dijiste un tema que es muy importante cuando estamos hablando de territorio, ¿no? Al fin de cuentas el jardín es una forma de colonización. Y ahorita estoy hablando del jardín y puede ser muy bonito, pero podemos irnos al tema de las plantaciones. La plantación, por ejemplo, como la plantación de caña, es una forma de gestionar el paisaje y el territorio que está totalmente vinculado no solo con la explotación de un territorio, sino con la esclavitud, por ejemplo. Es totalmente una forma ya de lo que nos está hablando ya ese paisaje, ¿no? Entonces pero bueno, es que se vuelve, les digo, esto es como para una carrera. Pero bueno, es como empezar a lanzar puntos que de repente ya cada quien dice, yo me puedo ir por aquí, o a mí me interesa esto, o habrá que me lleva aquí más. Bueno, pues, ¿alguien tiene algún comentario o pregunta? Bueno, pues vamos a cerrar entonces esta segunda conferencia de 4. Vamos por la segunda, la primera fue en la casa, ¿sí? Sí, pero la segunda es el jardín y la tercera va a ser los sueños y también habría que hacer registro. Les recordamos que las conferencias son totalmente gratis y bueno, pues esto es por aquí Marta, que tiene muchísimo interés en difundir su trabajo y compartirlo con todos nosotros. Y bueno, nada más nos registramos y les recordamos también que hay que traer una tacita para su café y para la próxima sesión registrarse. Y también, Adriana, justo el registro es para que por correo les enviemos todo el material que Marta está mencionando, ¿no? Por correo al final de las conferencias, o vamos a conversar con Adri y de una vez ya se los empieza a enviar para que empiecen a ver, ¿no? Empecemos. Y bueno, pues nada más agradecerle a Marta esta tarde llena de pensamientos y reflexiones en torno al jardín. Y bueno, pues hablando de, pues aquí está la Araucaria, si quieren ahorita tomar un café aún todavía queda y estar como conversando un poquito más con ella en lo que se va, pues aquí estamos todos. Siéntense en casa y los esperamos el próximo mes, en marzo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Maribel, muchas gracias todos por acompañarme en esta aventura. Bueno, sí, por ahí está Adriana Arzate, que es la coordinadora de la biblioteca, Cristian Reyes, Maribel Cuevas y Ben Adri, que aquí está. Es que también se nos juntó el cierre del círculo de lectura, por si quieren. Tuvimos conversación con Ricardo Chávez Castañeda y un círculo de lectura que ya tiene 3 años, ¿no? Entonces, pues aquí estamos. Acá afuera también hay invitaciones, los parroquiales me los echo rápido. Vamos el próximo martes un taller para